Imaginen un estrecho pasillo de piedra impregnado de humedad en las profundidades del Palacio Imperial. Fue precisamente aquí, lejos de la luz del sol, donde se decidió el destino del gobernante más escandaloso de la historia. Ustedes lo conocen como Calígula, el hombre que se creía un dios viviente, pero que terminó sus días en un sucio rincón, atravesado por las espadas de aquellos en quienes más confiaba. ¿Pero por qué sucedió esto? La historia que están a punto de escuchar es mucho más aterradora y sucia que los datos fríos de los libros de texto. Les contaremos cómo un brillante chico de oro se convirtió en un monstruo que obligaba a los padres a reír en los funerales de sus propios hijos. Conocerán el error fatal del tirano, cómo una broma vulgar y humillante, lanzada a un soldado severo, se convirtió en el detonante que hizo estallar al imperio más grande del mundo. Asegúrense de ver este video hasta el final, porque la muerte del emperador es solo el comienzo de la verdadera pesadilla. Los eventos más horribles no se desarrollaron en este pasillo, sino en los aposentos del palacio, donde los luchadores por la libertad cometieron un acto que hiela la sangre. Conocerán el trágico destino de una niña pequeña, cuya única culpa era su apellido, y verán cómo el Imperio Romano fue literalmente subastado a un hombre tembloroso que se escondía detrás de una cortina, por una suma inimaginable. Prepárense, será un viaje cruel al día en que Roma enloqueció. Las paredes del pasaje subterráneo bajo el Monte Palatino saben guardar secretos, pero este secreto era demasiado ruidoso para permanecer en la sombra. Aquí, en la estrecha entraña de piedra, donde el aire siempre está viciado y huele a humedad, el tiempo parecía haberse enrollado en un resorte tenso, listo para enderezarse con un golpe en la cara. En aquella fría tarde de enero del año 41, cuando el sol estaba en el cenit y arriba en el teatro, una multitud de miles rugía de alegría. Abajo, en la penumbra, se decidía el destino del mundo. No en una mesa de negociaciones, no en los nobles debates del Senado, sino en un revuelo sucio y agitado, donde se mezclaban el sudor, el miedo y el olor a sangre fresca. Olviden las togas blancas y las poses majestuosas de las estatuas de mármol. La historia no se hace así. Se hace aquí, en la estrechez del criptopórtico, donde no hay aire para respirar. ¿Sienten ese olor? No es incienso, es el olor del terror animal. El tribuno de la Guardia Pretoriana, Casio Querea, no se sentía un héroe. Los héroes no atacan a traición en pasillos oscuros. Los héroes no se abalanzan en multitud sobre un hombre desarmado. Pero cuando estás acorralado, cuando tu vida pende del hilo del estado de ánimo de un loco, los conceptos de honor se borran, cediendo lugar al único instinto: sobrevivir. O tú o él. No hay tercera opción. Cayo Julio César Augusto Germánico. El mundo lo conocía como Calígula. Botita, un apodo infantil divertido, casi cariñoso, que los legionarios le dieron al hijo de su amado general cuando corría por el campamento con calzado de soldado en miniatura. Pero ahora, frente a los conspiradores, no había un niño ni un general. Frente a ellos, había un monstruo que ellos mismos habían alimentado con su silencio. Y este monstruo debía ser destruido, físicamente, totalmente. El primer golpe siempre es el más difícil. El acero corta el aire con un silbido repugnante. Querea golpea en el cuello, un golpe torpe, resbaladizo, tembloroso por la tensión. La hoja rechina contra la clavícula, cortando la piel, pero no matando. Este sonido, el rechinar del metal contra el hueso, rompe en silencio del subterráneo más fuerte que un trueno. El emperador no cae. Grita. No grita ayuda, no grita guardias. Grita: ¡Estoy vivo! Y en ese grito no hay solo una constatación del hecho, sino un desafío a la realidad misma. Él creía que era un dios, y los dioses no mueren por un corte. Pero ese grito se convirtió en la señal. La presa se rompió. Sabino, el segundo conspirador, se lanza hacia adelante. Su golpe es más preciso. La daga entra en el pecho, desgarrando tejidos, rompiendo costillas. El emperador cae de rodillas, aferrándose a la herida de la cual la vida brota a borbotones. Y entonces comienza la locura. Ya no es un asesinato político, es una ejecución. Es un sacrificio ritual, realizado no por sacerdotes, sino por carniceros. Se abalanzaron sobre él en masa. Cornelio Sabino, Julio Lupo, otros oficiales y senadores. En el espacio estrecho se estorbaban unos a otros, se empujaban,
resbalaban en el charco que con cada segundo se hacía más ancho. Alguien golpeaba a ciegas, dando en las manos de sus propios cómplices. Alguien apuntaba la ingle, descargando años de humillaciones. 30 golpes. 30 veces el acero entró en la carne. Convirtieron el cuerpo del emperador en un colador, en una masa informe. Hágase la pregunta, ¿de qué tenían miedo? ¿Por qué seguían golpeando incluso cuando el cuerpo dejó de moverse? ¿Por qué destrozaban a un hombre ya muerto con la furia de bestias salvajes? La respuesta es simple y terrible. No mataban a un hombre. Intentaban matar el miedo. El poder de Calígula era tan absoluto, su estatus de divinidad viviente estaba tan arraigado en el subconsciente, que incluso viéndolo muerto, no podían creer en su victoria. Les parecía que se levantaría en cualquier momento. Que como un fénix, resurgiría de ese barro sangriento y los incineraría con una sola mirada. Por eso golpeaban una y otra vez, para asegurarse, para destruir la posibilidad misma de la resurrección. En esta masacre no hubo nada hermoso. Suetonio y Josefo Flavio lo describen secamente, pero tras sus líneas se esconde una realidad nauseabunda. El crujido de los cartílagos, el sonido de la carne desgarrada, la respiración pesada de los asesinos, más parecida a sollozos. Era el trabajo de los basureros de la historia, que con la inmundicia hasta los codos intentaban limpiar el atasco que ellos mismos permitieron crear. En este túnel no murió solo una persona. Aquí murió la ilusión de la legalidad. La máscara fue arrancada junto con la piel del emperador. A todos les quedó claro. El poder en Roma no pertenece al Senado, ni al pueblo, ni siquiera a los dioses. El poder pertenece a quien sostiene el cuchillo. El emperador yacía sobre la piedra fría, destrozado, irreconocible. Su toga, una vez deslumbrantemente blanca, se convirtió en un trapo carmesí. El rostro, que acuñaban en monedas de oro, se transformó en una máscara sangrienta. Alrededor yacían trozos de frutas que había comido unos minutos antes de morir, mezclados con polvo y entrañas. Un bodegón surrealista, digno del pincel de un artista loco. La tiranía no se derrumbó bajo el sonido de trompetas, sino bajo la respiración entrecortada de conspiradores asustados, que miraban con horror la obra de sus manos, sin comprender aún lo que habían hecho. Pensaban que habían matado al tirano para devolver la república. Tontos. Simplemente abrieron la caja de Pandora, de la cual estaba a punto de escapar el verdadero caos sobre Roma. Mientras en el teatro de arriba continuaban atronando las ovaciones, sin sospechar que su dios estaba muerto, en el pasillo subterráneo se instaló un silencio siniestro y resonante. Solo se oía cómo goteaba la sangre sobre las piedras antiguas. Gota, gota, gota. El ritmo de una nueva era. Mirando este montón de carne desfigurada, es difícil creer que hace solo 4 años este mismo hombre era la esperanza del imperio. Roma lo llevaba en brazos. Los sacerdotes ofrecían hecatombes de sacrificios por su salud. ¿Cómo terminamos aquí? ¿Cómo el Chico de Oro se convirtió en un monstruo cuya muerte se celebró como una fiesta nacional? Para entender la anatomía de este asesinato, hay que retroceder el tiempo, hacia donde la locura aún sabía fingir ser virtud. Es difícil de imaginar, pero solo 4 años antes de que su cuerpo fuera cortado en pedazos en un pasillo sucio, Roma se asfixiaba de felicidad. Marzo del año 37. El aire en la capital temblaba no de miedo, sino de euforia. 160.000 animales de sacrificio fueron degollados en los primeros 3 meses de gobierno. La sangre corría como ríos, pero entonces parecía una lluvia bendita. El viejo misántropo Tiberio, que asfixiaba al imperio con sospechas y exilios, finalmente había muerto. Al trono subió el niño solar, Cayo, hijo de Germánico. La encarnación viva de la esperanza. Deben entender una cosa, Roma estaba enamorada. No era simple lealtad, era una histeria masiva que rayaba en el éxtasis religioso. Los legionarios recordaban con lágrimas en los ojos cómo este joven corría por el campamento en Germania con un uniforme de soldado diminuto. Calígula, Botita. Este apodo, que más tarde se convertiría en sinónimo de locura sangrienta, entonces sonaba como la canción de cuna más tierna.
El pueblo veía en él al Padre resucitado, al gran general germánico, a quien los envidiosos habían envenenado. Parecía que la justicia había triunfado. La edad de oro había regresado. Los primeros meses fueron un cuento de hadas. Abolió las leyes sobre ofensas a la majestad. Quemó los archivos de denuncias en el foro, declarando públicamente: no quiero saber quién dijo qué contra mi familia. Hizo regresar a los exiliados. Repartía dinero a la multitud. Los romanos lo miraban y veían a un Dios que había bajado a la tierra para regalarles el paraíso. Pero olvidaron una vieja verdad. Cuando los dioses bajan a la tierra, generalmente la queman hasta los cimientos. El punto de quiebre ocurrió en otoño. Una enfermedad repentina. Los historiadores lo llaman fiebre cerebral, epilepsia o encefalitis, pero el diagnóstico exacto no importa. Importa el resultado. Toda Roma se paralizó. La gente pasaba la noche junto al palacio esperando noticias. Algunos fanáticos juraban públicamente dar sus vidas a cambio de la vida del emperador. Tontos. No sabían que pronto él exigiría el cumplimiento de esos juramentos literalmente. Con intereses. La enfermedad retrocedió, pero el hombre que se levantó de la cama ya no era Cayo Julio César. Era alguien más. Como si la fiebre hubiera quemado en su cerebro todos los fusibles responsables de la empatía, el miedo y el sentido común. Solo quedó una idea, cristalina como el agua helada. La permisividad absoluta e ilimitada. «Recuerda que me está permitido todo y con respecto a todos», le dijo una vez a su abuela. Y no era bravuconería, era la nueva constitución de Roma. La metamorfosis fue monstruosa. El gobernante generoso se convirtió en un saqueador insaciable. El enorme tesoro acumulado por el tacaño Tiberio, casi 3.000 millones de sestercios, se evaporó en menos de un año. ¿A dónde se fue el dinero? A la construcción de villas, a banquetes donde servían platos de perlas disueltas, a proyectos de ingeniería dementes. Ordenó construir un puente a través del Golfo de Bayas de más de 3 millas de largo, solo para cabalgar sobre él con la armadura de Alejandro Magno y refutar la predicción de un astrólogo. Miles de barcos mercantes fueron requisados para la construcción. En Roma comenzó la hambruna, pero al emperador no le importaba. Jugaba a los soldaditos, solo que en lugar de figuras de estaño tenía personas vivas y la economía del imperio. Pero lo más aterrador no eran los gastos. Lo más aterrador fue cómo cambió la atmósfera. Roma se sumergió en una pesadilla surrealista. Imaginen que su país es gobernado por un niño caprichoso y malvado que tiene un botón nuclear. Hoy puede nombrar cónsul a su caballo, simplemente para humillar al Senado. Mañana ordenará torturar a un testigo justo durante el almuerzo porque está aburrido. Suetonio escribe cómo en uno de los banquetes Calígula de repente se echó a reír a carcajadas. Cuando los cónsules, que yacían cerca, preguntaron servilmente la razón de su alegría, respondió: «Pensé que solo con que yo asienta, a ambos les cortarán la garganta». Era terrorismo psicológico de la más alta calidad. No solo mataba, quebraba. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos, y luego los invitaba al banquete y los obligaba a bromear y reír. Y ellos reían, porque sabían, si lloraban, el siguiente en morir sería otro hijo. Convirtió a la élite romana en esclavos temblorosos, listos para besar sus sandalias. Obligó al Senado a agradecerle por cada humillación. Y cuanto más se doblegaban, más los despreciaba. Veía en sus ojos no lealtad, sino miedo animal, y eso lo excitaba. Empezó a creerse seriamente un dios, no en sentido figurado como Augusto, sino literalmente. Entablaba diálogos con la estatua de Júpiter, a veces susurrando con él, a veces amenazando con enviar al dios del trueno al Tártaro. Cambiaba las cabezas de las estatuas de las deidades por sus propias imágenes. Eso ya no era un gobierno. Era una obra esquizofrénica de un solo actor, donde todos los demás eran solo decorados que se podían quemar en cualquier momento. Que me odien, con tal de que me teman. Le gustaba repetir las palabras de una vieja tragedia. Pero en este cinismo había un error fatal. El miedo es un combustible poderoso, pero es inestable. Si se comprime el resorte del miedo con demasiada fuerza, se romperá y golpeará de vuelta. Calígula estaba seguro de que nadie lo tocaría, porque era intocable.
Se rodeó de mercenarios germanos, perros fieles que no sabían latín y no entendían las intrigas romanas. Pensó que se había aislado del mundo con una pared de lanzas y oro, pero la amenaza no vino del pueblo, al que despreciaba, ni del Senado, al que pisoteó. La amenaza maduraba muy cerca, en su propia sombra, entre aquellos a quienes confiaba su vida, entre los pretorianos. Olvidó la regla principal de supervivencia de un tirano: nunca, bajo ninguna circunstancia, humilles a un hombre que lleva una espada en el cinto, especialmente si este hombre es un héroe de guerra, cuyo concepto de honor pisoteas a diario en el barro por una diversión momentánea. En su locura divina, Calígula dejó de ver personas en quienes lo rodeaban, y por esta ceguera tendría que pagar el precio más alto. El escenario estaba listo. Los actores ocuparon sus lugares. Solo quedaba dar la señal para el inicio del último acto. Mientras el emperador se embriagaba con su reflejo en los espejos dorados, a su espalda se espesaba una sombra que él imprudentemente consideraba segura. Esta sombra llevaba armadura pesada, olía a cuartel y a hierro viejo. Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana, hombre roca, hombre función. En su biografía no había lugar para la poesía o las disputas filosóficas, solo guerra, disciplina y órdenes. Era la encarnación viva de la legión romana, severo, ejecutivo, de pocas palabras. Precisamente a esas personas suelen valorar más los tiranos, pues son la herramienta perfecta. Pero Calígula cometió un error fatal. Decidió que la herramienta no solo se puede usar, sino también humillar. La historia de la caída de Roma en el abismo del caos no comenzó con una gran batalla, ni con un discurso ardiente en el Senado. Comenzó con una broma sucia y vulgar. Casio Querea ya no era joven. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de cicatrices, autógrafos de espadas bárbaras recibidos en batallas reales por la gloria del imperio. Pero este severo guerrero tenía una peculiaridad, un pequeño detalle fisiológico que se convirtió en su maldición: una voz aguda, casi femenina. Para cualquier otro habría sido una insignificancia. Para Calígula, esto se convirtió en motivo para un sadismo psicológico diario y sofisticado. Imaginen esta escena. Mañana en el campamento de los pretorianos. Formación. Cientos de ojos, acostumbrados a notar el más mínimo movimiento, están fijos en el emperador y su tribuno. Querea se acerca para recibir la contraseña del día, un ritual sagrado que garantiza la seguridad del hombre más protegido del mundo. Espera escuchar algo como Júpiter, victoria o lealtad. En cambio, Calígula, haciendo muecas afeminadas y guiñando un ojo a su séquito, le lanza a la cara: Príapo, el dios de la lujuria y la erección, o Venus, o palabras aún más sucias y vulgares que denotan un papel pasivo en el sexo. No era una broma amistosa, era una violación pública del honor. El séquito se reía disimuladamente, cubriéndose la boca con pañuelos perfumados. Los jóvenes soldados bajaban la mirada, ocultando sonrisas burlonas. Y Querea permanecía de pie, firme como una vara, con el rostro de piedra, mientras dentro de él hervía la bilis negra. Cada día tenía que acercarse a ese jovencito empolvado que nunca había olido la pólvora y escuchar insultos que harían sonrojar incluso a una prostituta de puerto. Pero ni eso le bastaba a Calígula. Cuando Querea extendía la mano para el beso, otro ritual obligatorio de sumisión, el emperador se la daba de forma obscena, imitando un acto sexual, y obligaba al viejo soldado a besar no el anillo, sino un gesto escabroso. ¿Podrían ustedes mantener la lealtad a quien diaria y metódicamente, con el placer de un sádico, humilla su dignidad masculina frente a sus propios subordinados? La psique humana tiene un límite de resistencia, y la psique de un oficial de combate no es una excepción. Calígula, en su arrogancia divina, olvidó una verdad básica: la humillación es el veneno más peligroso. El miedo obliga a una persona a obedecer, la codicia obliga a servir, pero la humillación engendra un odio de una clase especial, frío, calculador, inextinguible. Querea no era un revolucionario. Le importaban poco los ideales republicanos que susurraban los senadores en sus ricas villas. Su motivación era mucho más simple y terrible:
era una venganza personal, el rencor de una bestia acorralada a la que molestan con un palo a través de los barrotes de la jaula, olvidando comprobar si la puerta está cerrada. Para el emperador, Querea era una vieja ridícula, un blanco inofensivo para su ingenio. Para Querea, el emperador dejó de ser una figura sagrada. Se convirtió simplemente en un mocoso insolente al que había que dar una lección. Suetonio y Séneca afirman al unísono: fueron precisamente estas palabras, estos Venus y Príapo, los que se convirtieron en el detonante que hizo estallar los cimientos del poder de los Césares. No los impuestos, no las ejecuciones de aristócratas, no los gastos locos, sino el orgullo herido de un solo soldado. Es un ejemplo clásico de masculinidad tóxica del mundo antiguo, chocando con la permisividad absoluta. Calígula pensaba que estaba rompiendo la voluntad del tribuno. En realidad, estaba forjando en él a un asesino. Cada risita a sus espaldas, cada mirada de soslayo de los subordinados se convertía en una gota de veneno en la copa de la paciencia de Querea. Y en algún momento, esa copa se desbordó. No soy una mujer, pensaba Querea, apretando la empuñadura de la espada hasta que los nudillos se le ponían blancos. Y lo demostraré no con palabras, sino con acero. Así lo personal se volvió político. El insulto infligido en el círculo íntimo de la guardia de palacio resonó como un eco por todo el imperio. Querea entendió. No podía simplemente matar a Calígula en un ataque de ira. Sería un motín por el cual lo ejecutarían como a un perro. Necesitaba algo más. Necesitaba aliados. Necesitaba convertir su venganza personal en un acto de retribución estatal. Comenzó a buscar ojos en los que se leyera el mismo miedo y el mismo odio. Y los encontró. Resultó que en la jaula de oro del palacio no estaba solo. El tirano mismo creó su arma de retribución. La afilaba cada día con sus burlas. Probaba su filo con sus escarnios, hasta que se volvió afilada como una navaja. Calígula estaba seguro de su seguridad, pues lo protegían las mejores espadas de Roma. No tuvo en cuenta una cosa: la espada no protege si la mano que la sostiene sueña con cortarte la garganta. La atmósfera en el palacio se espesaba. El aire se volvió denso por las amenazas no expresadas. En los rincones oscuros del Palatino comenzó un susurro que era más peligroso que un grito. La conspiración de los condenados comenzaba a tomar forma. El susurro, nacido en el amor propio herido de un soldado, se arrastró por los pasillos del palacio como una hiedra venenosa, envolviendo a todos los que tenían algo que perder. Y todos tenían algo que perder. En la Roma del año 41 no existía el concepto de seguridad. Si eres senador, tu vida vale exactamente lo que dura el capricho del emperador durante el almuerzo. Si eres oficial, tu honor es un trapo de piso con el que se limpian los pies por diversión. Una conspiración no nace de la buena vida. Nace en el sudor pegajoso y frío de las noches de insomnio, cuando te acuestas y adivinas: ¿vendrán por ti esta mañana o te dejarán vivir hasta la tarde? No era un club de caballeros nobles soñando con la libertad. Era una manada de ratas acorraladas que entendieron que el único camino fuera del rincón pasa por el cadáver del gato. La coalición se formó no en papel, sino en miradas. Anio Vinicio, Valerio Asiático, nombres tallados en el mármol de la historia romana. Pero entonces eran simplemente personas asustadas que temían a su propia sombra. A ellos se unieron los pretorianos. Querea se convirtió en el eje en el que se ensartaba el miedo de los demás, transformándose en determinación. Pero entre sus manos temblorosas y la garganta de Calígula había un muro vivo que respiraba, impenetrable, de carne y hierro. Los germanos, la guardia personal del emperador. Bárbaros seleccionados por su estatura, fuerza y una absoluta y animal ausencia de empatía hacia los romanos. No entendían latín. Les importaban un bledo las sutilezas de la política, las tradiciones de la república, los derechos del Senado. Para ellos, Roma era simplemente un lugar donde había mucho oro y vino, y Calígula, la única fuente de estos bienes. Eran perros fieles que amaban al amo no por sus cualidades morales, sino porque los alimentaba con carne selecta. Y esa carne a menudo eran los propios romanos. Intenten acercarse a un hombre protegido por un centenar de gigantes de 2 metros con garrotes y espadas, listos para despedazar a cualquiera con un solo chasquido de dedos del Señor. Es imposible.
Cualquier susurro podía ser interceptado. Cualquier mirada podía ser malinterpretada. La paranoia en el palacio alcanzó tal grado que los conspiradores temían hablar incluso entre ellos. Intercambiaban señas, asentimientos, movimientos apenas perceptibles de las cejas. ¿Hoy?, preguntaba la mirada. No, demasiada guardia, respondían las pestañas bajas. Las paredes del Palatino tenían oídos, y esos oídos escuchaban muy atentamente. Calígula sabía que lo odiaban. Se embriagaba con ese odio, pero no era idiota. El sistema de denuncias funcionaba impecablemente. Un paso en falso, una palabra de más dicha a un esclavo que quisiera ganar méritos, y las cabezas de todos los participantes de la conspiración adornarían la tribuna en el foro. La situación recordaba un juego de ruleta rusa, donde en el tambor no hay una bala, sino 5, y el gatillo lo aprieta un loco. Cada día de demora los acercaba a la tumba. Calígula se volvía cada vez más impredecible. Hoy se declara Dios, mañana exige que le traigan la luna. Corrían rumores de que planeaba trasladar la capital a Alejandría, destruyendo la élite romana como clase, para gobernar como un déspota oriental, sin tener en cuenta al Senado. Para los patricios, esto era peor que la muerte. Era la destrucción del sentido mismo de su existencia. El principio él o nosotros dejó de ser una figura retórica. Era la severa matemática de la supervivencia. El principal problema radicaba en cómo neutralizar a los germanos. A estas bestias no se les podía sobornar con ideas de libertad. No se les podía prometer cargos en el magistrado. Su lealtad se compraba solo con efectivo aquí y ahora. Pero el tesoro de Calígula era un pozo sin fondo para sus caprichos y cerrado para todos los demás. Así que la opción de fuerza quedaba descartada. Ir en ataque frontal contra el cuerpo germano con dagas escondidas bajo la toga era puro suicidio. Había que encontrar una brecha, un momento en que la bestia se diera la vuelta, o un lugar donde la ventaja numérica y la fuerza bruta de la guardia fueran inútiles. Los conspiradores barajaban opciones febrilmente. ¿Envenenar? Demasiado tiempo, el emperador tiene probadores. ¿Matar durante un sacrificio? Demasiados testigos. La multitud podría despedazar a los asesinos en el acto, tomándolo por sacrilegio. ¿Atacar en el baño? Allí también hay guardia. Se sentían como zapadores tratando de desactivar una bomba con un mecanismo desconocido, mientras el temporizador cuenta inexorablemente los segundos. Tic-tac, tic-tac. Sus nervios estaban tensos hasta el límite. Querea, a quien seguían humillando en los cambios de guardia matutinos, ya apenas contenía la mano que tiraba hacia la empuñadura de la espada. «Príapo», se reía Calígula, lanzando otra contraseña vulgar. «Muerte», respondía mentalmente el tribuno, mirando a los ojos locos del emperador. Entendían, si no daban el golpe en los próximos días, alguien seguramente se quebraría. Alguien correría a arrepentirse, esperando implorar perdón a costa de la traición de los demás. El miedo es un mal cemento para los cimientos, se desmorona bajo presión. Necesitaban una oportunidad, y el destino, como cansado de las locuras de su elegido, les lanzó esa oportunidad. Se acercaban los Juegos Palatinos, la fiesta en honor al divino Augusto, días en que la etiqueta se suaviza, cuando la multitud se mezcla con la nobleza, cuando el ruido y la música ahogan los gritos. Y la estrechez de los pasillos temporales de madera crea las condiciones ideales para un golpe por la espalda. Era su única oportunidad. El teatro, lugar donde se representan tragedias y comedias, debía convertirse en el escenario para el drama más sangriento en la historia del imperio. Los conspiradores se miraron y entendieron. No hay vuelta atrás. La suerte está echada. Pero ni siquiera ellos sospechaban que su plan, que parecía ideal en el papel, chocaría con el caos de la realidad tan pronto como el primer actor saliera a escena. Los juegos comenzaban, y la apuesta en ellos no era una corona de laurel, sino la cabeza del dueño del mundo. 24 de enero del año 41. El monte palatino tiembla por el rugido de la multitud. Los juegos en honor al divino Augusto no son solo entretenimiento, son un ritual político, lubricante para los engranajes del imperio. Pero ese día la fiesta recordaba un banquete durante la peste. El anfiteatro estaba abarrotado. Miles de cuerpos, comprimidos en bancos de madera, emanaban olor a ajo, vino barato y sudor.
En el centro de esta masa humana, en el palco imperial, estaba sentado el director principal del absurdo. Calígula estaba en su elemento. Reía, gesticulaba, vivía cada segundo de este espectáculo, sin sospechar que el acto final de la obra ya estaba escrito, y el papel de víctima se le había asignado a él. Mírenlo con los ojos de los conspiradores. Aquí está, el hombre de quien depende la vida de cada uno en este teatro. Se divierte lanzando a la multitud vales para regalos y pájaros vivos, observando cómo los plebeyos se pelean por ellos, aplastándose unos a otros. Le da risa. Para él, el pueblo de Roma es simplemente una manada de perros hambrientos peleando por un hueso. Suetonio escribe que la víspera, durante un sacrificio, la sangre de un flamenco salpicó la toga del senador Asprenas. Calígula se reía hasta las lágrimas. Para él era una comedia. Para los conspiradores, una señal. Sangre en la toga de un senador, símbolo de que ya no hay intocables. El tiempo pasaba. El sol subía al cenit. Los nervios de los asesinos estaban tensos como la cuerda de una balista. Casio Querea, Cornelio Sabino y los demás entendían. No habrá otra oportunidad. Mañana Calígula puede zarpar hacia Alejandría. Mañana pueden arrestar a alguno de ellos. Hay que actuar aquí y ahora. ¿Pero cómo? El emperador estaba rodeado por un anillo denso de germanos. Atacar directo en el palco significa organizar una masacre en la que no tienen posibilidades. Los guardias simplemente los picarían como repollo ante los ojos de los espectadores. Necesitaban una trampa. Un lugar donde la superioridad numérica y la potencia física de los guardaespaldas se convirtieran en nada. Y eligieron la ratonera perfecta, el criptopórtico. Una galería subterránea que conecta los palacios del Palatino. Un pasillo estrecho, largo y en penumbra. Un intestino arquitectónico. Recuerden la táctica de combate de las legiones romanas. Formación, disciplina, espacio para maniobrar. En el criptopórtico todo esto no funciona. Es estrecho, está oscuro. Allí donde dos personas apenas pueden cruzarse hombro con hombro, la enorme estatura y las largas espadas de los germanos serán un estorbo. Se molestarán unos a otros, se atascarán en el paso, creando un tapón. Era una táctica genial y cínica de pelea callejera. Acorralar al enemigo en un cuello de botella, donde su fuerza se vuelva en su contra. Pero para que la trampa se cerrara, la bestia debía entrar en ella. Y la bestia se demoraba. La función se alargaba. En el escenario bailaban mimos representando el juicio de París, y Calígula, como hechizado, no podía apartar los ojos. Amaba el teatro. Él mismo quería ser actor, bailarín, auriga, cualquiera menos emperador con responsabilidades. Los conspiradores se miraban, sudando frío bajo las túnicas. Vinicio intentó levantarse para dar una señal, pero Calígula, notando el movimiento, le tiró del borde de la toga. ¿A dónde vas? Lo más interesante está por venir. Fue un momento de pura agonía. Sentarse al lado de quien vas a matar, reírse de sus chistes y esperar a que finalmente se levante para ir al encuentro de su muerte. El reloj hacía tic-tac. Mediodía, hora habitual para la siesta y el almuerzo. El estómago del emperador debía jugar a favor de los asesinos, pero Calígula dudaba. Dijo que tenía pesadez en el estómago por el banquete de ayer y que tal vez se saltaría el baño y el almuerzo para quedarse a ver la continuación de los juegos. Eso era el colapso. Si se quedaba, el plan se vendría abajo. Los conspiradores se congelaron. El destino del imperio pendía de un hilo, dependiendo de la digestión de un solo hombre. En ese momento entró en juego la historia misma, o si quieren, la codicia. Los amigos del emperador, ya iniciados en la conspiración o simplemente deseando alejarse lo antes posible del loco, comenzaron a persuadirlo. «César, necesitas refrescarte. Toma un baño, come algo y volverás con nuevas fuerzas». Lo empujaban suavemente hacia la salida. Era la manipulación más sutil. Tocaban sus caprichos como una lira, y él aceptó. Calígula se levantó. La multitud suspiró. Los guardias cerraron filas. La procesión imperial se movió hacia la salida, pero no por las puertas anchas donde se agolpaba el pueblo, sino por el pasaje lateral que llevaba directo al oscuro vientre del criptopórtico. Los conspiradores intercambiaron miradas rápidas. No hacían falta palabras. En sus ojos se leía una sola cosa:
comenzó. Kerea se acomodó la daga bajo los pliegues de la ropa. Sabía que en unos minutos sus humillaciones terminarían. O terminaría su vida. El contraste era abrumador. Afuera, sol brillante de invierno, ruido, música, miles de voces. Adentro, silencio, humedad y sombras. El emperador dio un paso hacia la oscuridad, dejando a sus espaldas la luz del mundo que nunca más vería. Caminaba con el andar relajado del dueño del universo, acomodándose la corona en la cabeza. Detrás de él, haciendo retumbar las botas, iban los portadores con el tío Claudio y los germanos. Pero el destino ya había colocado las figuras en el tablero para aislar al rey. La escena estaba preparada con precisión matemática. El ruido de la fiesta debía ahogar los gritos, las paredes estrechas, inmovilizar a la guardia, y la sorpresa, paralizar la voluntad. No se parecía a las pinturas patéticas de los artistas del Renacimiento. Se parecía a la planificación de un asesinato por encargo en un callejón. ¿Cínico? Sí. ¿Sucio? Indudablemente. Pero cuando tratas con un monstruo, no lo retas a un duelo. Lo esperas en la oscuridad con un arma punzante. Calígula entró en el pasillo. La trampa se cerró. Para el desenlace quedaban contados metros. No existen los planes perfectos. Cualquier general les dirá que la estrategia muere en el segundo en que la primera bota pisa el campo de batalla. Los conspiradores trazaron un esquema impecable de asesinato, pero la realidad, como siempre, introdujo sus correcciones caóticas. En el instante en que el emperador pisó bajo las bóvedas del túnel, el mecanismo falló. Calígula debía caminar rápido, buscando el almuerzo y el baño, pero se detuvo, justo en medio del pasillo. La razón era ridícula y banal. Vio a un grupo de niños aristócratas de Asia que habían traído para actuar en el escenario. Imaginen este surrealismo. El destino del imperio pende de un hilo. Los asesinos aprietan con las palmas sudadas las empuñaduras de las dagas bajo los pliegues de la ropa, y su víctima decide discutir sobre arte. Calígula empezó a charlar con los niños, a exigir que cantaran allí mismo y ahora. Los niños se quejaban del frío, de las voces roncas. Esta demora podía ser fatal. La guardia germana que venía atrás podía acercarse. El séquito podía rodear al emperador con un anillo denso. Los segundos se estiraban en una eternidad, convirtiéndose en golpes de martillo en las sienes de los conspiradores. Pero entonces intervino la historia misma, que tomó la forma del tío del emperador, Claudio. El mismo Claudio al que todos consideraban un tonto, y que en una hora se convertiría en el dueño del mundo. Junto con Marco Vinicio y Valerio Asiático, como obedeciendo a un director invisible, avanzaron empujando a la multitud. «¡Paso al César!». «¡Dejen pasar al emperador!», gritaban. Pero en realidad no despejaban el camino para la vida. Despejaban el camino para la muerte. Aislaron a la víctima, apartando a los testigos innecesarios y, lo más importante, creando distancia entre Calígula y sus fieles perros germanos. En el pasillo hubo más espacio y más miedo. Ahora entre Kerea y Calígula no había nadie. Solo el aire viciado del subterráneo y el polvo danzando en los rayos de luz que caían de los respiraderos raros. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno. La barrera psicológica que hay que romper es más aterradora que cualquier muralla de fortaleza. Levantar la mano contra el ungido, contra la deidad viviente, contra el hombre cuyo nombre hace marchar a las legiones, es antinatural. El instinto de autoconservación gritaba: «¡Corre! ¡Postrate!». Pero el odio gritaba más fuerte. Kerea se acercó al emperador. Calígula, irritado porque lo distrajeron de la conversación con los actores, se dio la vuelta. En sus ojos no había miedo, solo aburrimiento y la arrogancia habitual. Aún veía frente a sí a la vieja, al soldado ridículo del que se podía burlar. Quizás esperaba que Kerea pidiera de nuevo la contraseña, y Kerea la pronunció. Pero no fue la palabra que esperaba escuchar el tirano. Según una de las versiones que llegaron a nosotros a través de los siglos, Kerea gritó: «¡Hokage! Hazlo, o toma lo tuyo». Era una frase ritual del sacerdote que ofrece el sacrificio. En esto había un simbolismo monstruoso. El emperador, que se creía un dios, en un segundo se convirtió en un toro de sacrificio. El sonido del arma extraída de la vaina en el saco de piedra cerrado
Sonó como un chirrido de frenos, agudo, metálico, aleccionador. Querea asestó el golpe. No fue esgrima. Fue un golpe brusco, torpe de carnicero. La hoja, dirigida probablemente al corazón o la garganta, resbaló por el hueso. Cortó el cuello, entrando en algún lugar entre el hombro y la mandíbula. Una herida terrible, pero no mortal al instante. El tiempo se detuvo. En ese instante el mundo se volcó. Calígula no cayó. Se quedó inmóvil, agarrándose la carne cortada con la mano. En su rostro, deformado por el dolor, se congeló una mueca de incomprensión absoluta, infantil. No podía asimilar lo que había sucedido. ¿Cómo? ¿Quién se atrevió? El dolor destruyó la ilusión de divinidad más rápido que cualquier tratado filosófico. De la herida brotó sangre, manchando la costosa tela de la toga, pero él seguía de pie. Y entonces gritó. Ese grito no se parecía a una orden autoritaria. Era el alarido de un animal atrapado en una trampa. Intentaba correr, pero las piernas, acostumbradas a pisar alfombras suaves, resbalaban en las piedras. Se lanzó a un lado, buscando instintivamente la salvación, pero se topó con las miradas frías de los demás conspiradores. La ilusión se derrumbó. El castillo de cristal del poder se hizo añicos contra la piedra bruta de la realidad. ¡Remátalo!, gruñó alguien en la penumbra. El primer golpe rompió el sello. El tabú fue violado. Si el primer golpe se asestó con miedo y duda, los siguientes se asestaron con la furia de la liberación. Sabino, el segundo tribuno, se acercó por el otro lado. Su mano era más firme. Golpeó directo en el pecho. El emperador se desplomó de rodillas, buscando aire convulsivamente con la boca, que ahora tenía sabor a hierro. La escena se convirtió en un caos. La procesión ordenada se desintegró en átomos de violencia. Los que hace un segundo hacían reverencias al emperador, ahora se convirtieron en una manada de pirañas. Lo rodearon, caído, retorciéndose en el polvo. En este espacio estrecho, donde el eco amplificaba muchas veces cada sonido, los estertores del moribundo, el pisotear de las sandalias y la respiración pesada de los asesinos se fundieron en una cacofonía espeluznante. Era improvisación pura, jazz sangriento sobre los huesos del imperio. Los germanos estaban cerca. Ya oían el ruido. Ya corrían, desenvainando sus enormes espadas, listos para cortar a todos sin distinción. Pero era tarde, fatalmente tarde. La historia ya había hecho su giro. El hombre que 5 minutos antes poseía el mundo, ahora era simplemente un trozo de carne sangrante en el suelo sucio. El primer acto de la tragedia concluyó, pero el telón no bajó. Al contrario, solo se levantaba, abriendo el escenario para la verdadera masacre que estaba a punto de comenzar. La sangre del emperador fue solo la primera gota del aguacero que se avecinaba. El silencio en el criptopórtico duró solo unos instantes, exactamente lo necesario para que el corazón se saltara un latido. Y luego ese vacío se llenó con un sonido que hiela la sangre incluso a los veteranos. No era un grito humano, sino un rugido bestial. La guardia germana, la protección personal del emperador, entendió lo que había pasado. No sabían latín, no leían a Cicerón, y les importaba un bledo la libertad con la que soñaban los senadores. Sabían solo una cosa: su amo, su dios, su fuente de oro y privilegios yacía en las piedras, convertido en un trozo de carne muerta. Y por eso alguien debía pagar. Comenzó no una persecución de criminales, comenzó una cacería de todo lo vivo. Los gigantes enfurecidos, armados con espadas largas, irrumpieron en el túnel y descargaron su furia sobre los primeros que se les cruzaron. Les daba igual si la persona era culpable o no. ¿Eres romano? ¿Llevas toga? Entonces eres el enemigo. Cayeron bajo la mano caliente senadores que simplemente estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Asprenas, el mismo cuya toga la víspera fue salpicada por sangre de sacrificio, ahora estaba cubierto por la suya propia. Norbano Balbo, que intentó resistirse, fue barrido por la fuerza bruta. Fue una carnicería ciega y sin sentido. Aquí está, el precio de su libertad. Cuerpos despedazados de personas inocentes cuya culpa consistía solo en que no lograron huir. Mientras en el palacio reinaba el caos y los espectadores asustados en el teatro corrían en pánico sin entender qué pasaba,
Los conspiradores se reunieron para su, tal vez, más terrible consejo. La adrenalina del asesinato bajó, cediendo lugar al cálculo helado. Mataron al tirano. Pero la tiranía no es una sola persona, es la sangre, es el apellido, es la herencia. Dejar vivo a alguien del linaje de Calígula significaba firmar su propia sentencia de muerte. El niño crecerá y se vengará. La esposa se convertirá en símbolo para los leales. La lógica del golpe de Estado es cruel. No se puede arrancar la mala hierba a medias, hay que quemar las raíces. El tribuno Julio Lupo recibió una orden que haría temblar la mano de cualquier soldado. Le encargaron la limpieza. Se dirigió a los aposentos imperiales donde hacía poco sonaban música y risas. Ahora allí olía a ansiedad y desgracia inminente. Cesonia, la esposa del emperador, no era una oveja inocente. Roma la odiaba, creyendo que era ella quien daba a su esposo pociones de amor que lo volvían loco. Pero en ese momento ante Lupo no había una bruja, sino una mujer quebrada que lo había perdido todo. Yacía junto al cuerpo de su marido, o, según otros datos, en sus aposentos, sabiendo ya lo sucedido. Suetonio escribe que no suplicó piedad, solo descubrió su cuello, aceptando el destino con un fatalismo digno de una tragedia. El golpe de la espada acabó con su vida rápida y profesionalmente, pero eso fue solo el preludio del verdadero horror. En la habitación había otra vida, Julia Drusila, hija del emperador. Tenía casi 2 años, una niña pequeña que apenas comenzaba a conocer el mundo. Para los conspiradores no era una niña, era la semilla del dragón. Se justificaban diciendo que ella ya mostraba crueldad, arañando las caras de los niños que jugaban con ella, que en sus venas corría la misma sangre maldita del loco. Piensen en esto, hombres adultos, fuertes, oficiales, convenciéndose de que una niña de 2 años es una amenaza a la seguridad nacional. ¿Cuán profundo hay que caer en el abismo del miedo para ver un enemigo en un bebé? Lo que sucedió después es difícil de describir con palabras sin estremecerse. La historia aparta la mirada avergonzada, pero los hechos son los hechos. El centurión no usó la espada. Hubiera sido demasiado humano para tal acto. La vida de la niña se cortó sorda y terriblemente. La agarraron y la golpearon con fuerza contra la pared. Un golpe. Un sonido nauseabundo de huesos rompiéndose que quedará para siempre en los oídos de quienes estaban allí. Y silencio. La dinastía Julio-Claudia, que dio al mundo a César y Augusto, en esta rama fue interrumpida no en el campo de batalla, sino en una habitación infantil, manchada con la sangre de una niña pequeña. ¿Todavía los consideran héroes? ¿Todavía piensan que el asesinato del tirano limpia las manos de suciedad? Miren este bodegón, el emperador muerto en el pasillo, senadores acuchillados, la esposa decapitada, y un cuerpecito roto en el suelo del palacio. No era libertad, era una masacre. Querea y sus compañeros pensaban que salvaban a Roma de un monstruo, pero en el proceso, ellos mismos se convirtieron en carniceros, no mejores que aquel a quien mataron. Las noticias sobre la matanza se derramaron por las calles de la ciudad. El Palatino se vació. Los germanos, habiendo saciado la primera sed de sangre, se retiraron a sus cuarteles, sombríos y confundidos. Sin amo estaban perdidos. Y los conspiradores, manchados de pies a cabeza, de repente se dieron cuenta de algo terrible. No tenían un plan B. Destruyeron el viejo mundo, pero no tenían planos para el nuevo. El trono estaba vacío, y este vacío era más aterrador que cualquier tirano, porque el vacío absorbe y exige ser llenado. Justo ahora, mientras la sangre en las paredes aún no se ha secado, en algún rincón oscuro, detrás de una cortina pesada, temblaba de miedo un hombre a quien el destino le preparaba la broma más cruel en la historia de Roma. El caos apenas comenzaba. Mientras en el Palatino limpiaban los pisos de la sangre imperial, en el otro extremo de la ciudad se representaba un espectáculo que podría llamarse la Comedia de los Ciegos. El Senado romano, ese órgano una vez poderoso que controlaba los destinos del Mediterráneo, se reunió en sesión de emergencia. Pero presten atención a un detalle que habla más fuerte que 1000 palabras. No se reunieron en su curia habitual en el foro, no. Temían al fantasma de Julio César, cuyo nombre llevaba ese edificio. Subieron al Monte Capitolino,
al templo de Júpiter. Bajo la protección del dios principal de Roma, el simbolismo era excesivo. Querían empezar de cero, volviendo a los orígenes, a la época en que no existían emperadores ni en las pesadillas. La atmósfera en el templo recordaba una alucinación colectiva. Los senadores, esos ancianos respetables, muchos de los cuales todavía ayer lamían las sandalias de Calígula y le agradecían por el derecho a respirar, ahora competían en elocuencia. «¡Libertad!», tronaba bajo las bóvedas. «La República ha sido restaurada», les hacían eco el eco y las estatuas. Pronunciaban discursos ardientes, dignos de Cicerón, exigiendo condenar al olvido el nombre mismo de los Césares, destruir sus templos, fundir las estatuas. Discutían seriamente cómo devolver los viejos buenos tiempos, cuando el poder pertenecía a las mejores personas. Era la euforia de los sobrevivientes. Se embriagaban con el aire en el que ya no olía a miedo. El cónsul Cneo Sentio Saturnino pronunció un discurso en el que llamó héroes a los asesinos y llamó al pueblo a las armas para defender la libertad ganada. Repartían carteras, discutían nuevas leyes, soñaban. Pero en esta euforia cometieron un error fatal, propio de todos los intelectuales desconectados de la realidad. Olvidaron preguntar la opinión de aquellos que tenían las verdaderas armas en las manos. Pensaban que la historia se hace con palabras, pero la historia de Roma hacía mucho que no se escribía con estilete, sino con gladius. Mientras los senadores flotaban en las nubes del romanticismo político, en el campamento pretoriano reinaban ánimos muy diferentes. Aquí no había frases bonitas sobre el bien de la patria. Aquí había un cálculo frío, cínico, de cuartel. Los soldados de la guardia, al enterarse de la muerte de Calígula, no sintieron la alegría de la liberación, sino ansiedad por su bolsillo. Miremos la verdad a los ojos. ¿Quiénes son los pretorianos? Son la élite del ejército, creada por los emperadores para proteger a los emperadores. Su salario es 3 veces mayor que el de los legionarios comunes. Viven en la capital y no se pudren en los pantanos de Germania. Reciben enormes regalos, donativos, en la ascensión al trono de cada nuevo César. El emperador es su proveedor, su garante, su mina de oro. ¿Y qué les ofrecía el Senado? ¿La República? ¿Y qué es la República para un soldado? Es disciplina estricta, es reducción de gastos, es el regreso a las viejas normas severas, donde el soldado es simplemente un sirviente del Estado y no el pilar del trono. La libertad, de la que gritaban en el Capitolio, para los guardias significaba desempleo o exilio a las fronteras. En el campamento comenzó la agitación. ¿Para qué queremos esta república?, preguntaban los veteranos. ¿Para que nos manden estos charlatanes con togas que nunca han sostenido una espada? ¿Para que nos recorten las raciones y nos obliguen a cavar zanjas? Rápidamente entendieron una verdad simple. Sin emperador no son nadie. Su poder, su estatus, su bienestar se sostienen en una sola persona. Y si esta persona no está, hay que encontrarla urgentemente. O crearla. Era un conflicto de 2 mundos. En el Capitolio, el mundo de las ilusiones, donde los senadores creían que se podía retroceder el tiempo 100 años y fingir que la época de los Césares no existió. En el campamento de los pretorianos, el mundo de la cruda realidad, donde entendían: no se puede volver atrás la carne molida. Roma cambió. El pueblo se acostumbró al pan y circo, y no a votar. El ejército se acostumbró a las dádivas generosas. La República no murió el día del asesinato de César, ni en la batalla de Actium. Murió en las cabezas de las personas. Y ahora los senadores intentaban galvanizar un cadáver, sin notar que ya había empezado a descomponerse. El abismo entre los demócratas y las fuerzas del orden crecía con cada hora. El Senado enviaba embajadores a los guardias con llamados a someterse a la ley y reconocer el poder de la Asamblea Popular. Los pretorianos los escuchaban, escupiendo al suelo, e intercambiaban miradas. En sus ojos se leía la burla. ¿Hablan de la ley?, parecían decir sus sonrisas. Nuestra ley cuelga de nuestro cinto. Quien paga elige la música. Mientras los senadores practicaban la retórica, la ciudad se sumergía en la anarquía. La multitud en el foro exigía nombrar el nombre del nuevo emperador. El pueblo no quería libertad. El pueblo temía la guerra civil y quería estabilidad. Los romanos comunes recordaban cómo termina la libertad de los senadores,
con masacres, proscripciones y hambre. Rodeaban el lugar de la sesión del Senado, pero no para apoyar, sino con gritos. ¡Dennos un César! La ironía de la situación era asesina. Los asesinos de Calígula, el mismo Querea, creían sinceramente que el pueblo los apoyaría. Pensaban que bastaba con quitar al tirano, y Roma respiraría a pleno pulmón. Pero resultó que Roma se asfixió por exceso de oxígeno. El sistema construido por Augusto se había incrustado en la carne y la sangre del imperio tan profundamente que la intervención quirúrgica era imposible. El paciente era adicto a la droga del poder unipersonal. Hacia la tarde de ese día se hizo evidente. El vacío político no puede existir mucho tiempo. El poder estaba tirado en el barro, y la cuestión era solo quién sería el primero en adivinar levantarlo. El Senado se apartaba con asco, soñando con el pasado. Y los pretorianos ya merodeaban por la ciudad y el palacio, buscando no criminales, sino un candidato. Necesitaban a cualquiera en quien corriera sangre de los Césares. Aunque fuera un tonto, un lisiado o un niño. Lo importante es que fuera un símbolo bajo el cual se pudiera conseguir presupuesto. La ceguera de la élite contra la clarividencia de los mercenarios. Idealismo contra pragmatismo. En esta lucha el resultado estaba predeterminado. Mientras los padres de la patria pronunciaban el 10º brindis por la libertad, la historia ya había hecho su elección. Y esta elección se escondía detrás de una cortina en una de las habitaciones del palacio vacío, temblando de miedo y sin sospechar que en un instante se convertiría en el hombre más poderoso de la tierra. El tiempo de las palabras terminó. Llegaba el tiempo del trato. Mientras en el Capitolio sonaban palabras elevadas sobre el renacimiento de la República, en los pasillos vacíos del Palacio Imperial se representaba una escena digna de la pluma del mejor comediógrafo de la antigüedad. Si la historia no fuera tan trágica, uno podría reírse hasta las lágrimas de este momento. Imaginen, el imperio más poderoso del mundo decapitado, el trono vacío. Y el destino de Roma en ese momento no dependía de la sabiduría de los legisladores ni de la valentía de los generales, sino de un par de piernas temblorosas que asomaban traidoramente detrás de una pesada cortina de terciopelo en un balcón. El palacio había sido saqueado. Esclavos y transeúntes casuales se llevaban todo lo que no estaba clavado al suelo. Por los salones vacíos deambulaba un pretoriano raso llamado Grato. Buscaba botín. Una copa de oro, una joya, tal vez un monedero olvidado. Pero encontró algo mucho más valioso. Notó movimiento detrás de la cortina. El instinto de saqueador le sugirió: allí se esconde alguien. Quizás hay tesoros escondidos. Tiró bruscamente de la tela, esperando ver a un esclavo asustado con una bolsa de oro. En su lugar, ante él apareció un hombre de 50 años, temblando, pálido, con espuma de terror en los labios. Era Tiberio Claudio Druso, tío del emperador asesinado, el hombre invisible, el hombre chiste. Toda la familia lo consideraba débil mental. Su madre lo llamaba monstruo a medio ser, y Calígula lo usaba como bufón en los banquetes, arrojándole huesos de aceituna. Claudio sobrevivió en el terrario de la dinastía Julio-Claudia, precisamente porque nadie lo tomaba en serio. ¿Quién mataría al tonto del pueblo, que tartamudea, cojea y babea cuando se pone nervioso? Al ver al soldado, Claudio cayó de rodillas. Estaba seguro, venían por él. Había visto cómo masacraban a sus parientes y sabía que, en la lógica de la purga, él era el siguiente. Se pegó al suelo, esperando el golpe de la espada en el cuello. «Perdón», era todo lo que se leía en sus ojos. Pero Grato, este simple soldado, de repente vio algo diferente. No vio a un idiota. Vio al único hombre vivo que quedaba por cuyas venas corría la sangre sagrada de Germánico y Augusto. Grato sonrió. Era la sonrisa de un hombre que acaba de ganar la lotería. En lugar de levantar la espada, se arrodilló y proclamó en voz alta, para todo el salón: «Te saludo, César». Piensen en lo absurdo de este momento. Un soldado, cuyas manos quizás aún olían a la sangre del emperador anterior, nombra al nuevo. Sin votación, sin aprobación de los dioses, simplemente por el derecho de quien encontró primero lo perdido. Claudio no creyó a sus oídos. Pensó que era una tortura sofisticada,
la última burla antes de la muerte. Pero entonces se acercaron otros guardias. Al ver la escena, evaluaron la situación al instante. Necesitaban un emperador para mantener sus privilegios. Y aquí está, el candidato listo. Temblando, patético, pero legítimo. Lo levantaron en brazos, literalmente, como un saco de grano o un trofeo. Sentaron a Claudio en una litera y lo llevaron al campamento pretoriano. La multitud en las calles, al ver esta procesión, compadecía al pobre tonto. La gente pensaba que los guardias lo llevaban a la ejecución. «Pobre Claudio», susurraban en la multitud. ¿Qué culpa tiene él? Nadie sospechaba que ante sus ojos ocurría el secuestro del poder. Los guardias no llevaban una víctima, llevaban su llave de oro hacia una vida acomodada. La noche en el campamento de los pretorianos se convirtió en el punto de inflexión en la historia mundial. Aquí, entre tiendas de campaña y overas, se cerró el trato que enterró definitivamente la democracia romana. Claudio, recuperándose un poco y habiendo bebido vino, comenzó a entender la situación. Era un rehén, pero un rehén con corona. Los guardias necesitaban un emperador para legitimar su posición. Claudio necesitaba las espadas de los guardias para sobrevivir y no ser despedazado por el Senado u otros competidores. Era la simbiosis perfecta de parásito y huésped, solo que no estaba claro quién era quién. Y entonces sonó el precio. Por primera vez en la historia de Roma, el trono se compró abiertamente, sin vergüenza, como mercancía en el mercado. Claudio prometió a cada pretoriano 15.000 sestercios. Piensen en esta cifra, 15.000. Es el salario de un legionario raso por 15 años de servicio impecable. Es una fortuna. Multipliquen esto por la cantidad de guardias y obtendrán una suma astronómica. Fue el soborno más grande en la historia de la humanidad hasta ese momento. En el momento en que Claudio pronunció esa suma, la República Romana murió definitivamente. Si antes el poder se apoyaba en la autoridad, en la ley, en la voluntad de los dioses o al menos en el carisma del líder, ahora se apoyaba solo en la moneda sonante. Los pretorianos entendieron: pueden vender el imperio al que pague más. Fue un precedente que resonaría en Roma durante siglos de golpes sangrientos. Cambiarían a los emperadores como guantes en cuanto se les acabara el dinero para pagar a la guardia. Claudio, este historiador tartamudo a quien todos consideraban una nulidad, resultó ser el político más perspicaz de la sala. Mientras los senadores en el templo de Júpiter pronunciaban hermosos brindis por la libertad, él simplemente compró todas las espadas de la ciudad. Fue una jugada cínica, sucia, pero absolutamente efectiva. Compró su vida y su imperio a plazos. A la mañana siguiente, la situación se volvió cristalina. Por un lado, el Senado con sus decretos grandilocuentes, no respaldados por nada más que el patetismo. Por otro lado, el campamento pretoriano, erizado de lanzas, en cuyo centro estaba sentado el nuevo César, garantizando los pagos. La balanza de la historia se inclinó. El oro pesó más que las palabras, el miedo pesó más que la libertad. Claudio, que tembló de terror toda la noche, al amanecer se dio cuenta. Ya no es un prisionero, es el emperador. Y hay de aquellos que se interpongan en su camino. El surrealismo de lo que ocurría era excesivo. El hombre que se escondía detrás de la cortina se convirtió en el dueño del mundo. Los asesinos de Calígula, que soñaban con devolver la Edad de Oro, con sus propias manos sentaron en el trono a quien convertiría sus sueños en cenizas. El sistema que querían destruir no solo sobrevivió, mutó, se volvió aún más cínico y rudo. La máscara de la legalidad fue desechada definitivamente. Ahora todos sabían, el emperador no es el primero entre iguales. El emperador es a quien eligió la guardia. Pero quedaba el último toque. Para consolidarse en el trono, el nuevo emperador bueno debía realizar un sacrificio. Y como víctima no servía un toro o una oveja. Se necesitaba la sangre de quienes le despejaron el camino al poder. Claudio, este científico suave e inteligente, se preparaba para firmar su primera sentencia de muerte. La ironía del destino preparaba el golpe final y más cruel para aquellos que ingenuamente creían que se puede matar al tirano con una daga. La tiranía no es una persona, es un lugar que nunca está vacío. La mañana del día siguiente trajo a Roma no el sol de la libertad, sino la niebla fría y aleccionadora de la realidad.
El espectáculo en el Capitolio terminó. Los senadores que todavía ayer juraban morir por la República, uno tras otro comenzaron a bajar de la colina. No iban al ataque, iban a rendirse. Sus orgullosas togas, símbolos del poder supremo, ahora parecían sudarios. Se dirigían al campamento de los pretorianos para jurar lealtad al hombre que despreciaban, al hombre que compró su patria al por mayor, como un saco de manzanas podridas. Fue el momento de la humillación total. Los padres de la patria estaban a las puertas de los cuarteles, esperando a que simples soldados, campesinos de ayer, se dignaran dejarlos entrar. El poder se trasladó definitivamente de los salones de mármol del Senado a las tiendas de campaña con olor a sudor y cuero. La democracia capituló ante la dictadura de la espada, sin siquiera intentar desenvainar el arma. Resultó que la libertad tiene muchos partidarios cuando hay que beber vino en los banquetes por ella, y ninguno cuando hay que morir por ella bajo los golpes de la guardia. Claudio los recibió no como un usurpador, sino como un gobernante legítimo. Fue magnánimo, declaró una amnistía, prometió respetar al Senado, interpretó el papel del tío bueno que simplemente pone orden en la casa destruida por el sobrino psicópata. Pero tras esta máscara de bondad se escondía el cálculo frío del sobreviviente. Claudio entendía, para gobernar un imperio construido sobre el asesinato, hay que mostrar que el asesinato del emperador no es una hazaña, sino un crimen. Incluso si este crimen te regaló la corona. Aquí la historia hace su giro más cínico y cruel. Casio Querea, el hombre que asestó el primer golpe, el hombre que libró a Roma del monstruo, el hombre que, en esencia, con sus propias manos sentó a Claudio en el trono. ¿Esperaba una recompensa? ¿Esperaba el triunfo? Recibió la muerte. La lógica del poder es despiadada y no conoce la gratitud. Claudio no podía dejar vivo al tiranicida. Si hoy premiamos al que mató al mal emperador, mañana se encontrará alguien que decida que el nuevo emperador tampoco es lo suficientemente bueno. El precedente debía ser destruido junto con su autor. El asesino del César debe morir, incluso si el nuevo César es el principal beneficiario de este asesinato. Es una paradoja que rompe el cerebro, pero en la que se sostiene cualquier autocracia. La ejecución de Querea no fue un espectáculo público, fue un procedimiento técnico. A él y a varios conspiradores irreconciliables más los llevaron a la ejecución. Suetonio conservó para nosotros un detalle sombrío. Querea pidió ser ejecutado con la misma espada con la que mató a Calígula. Si es verdad, fue el último acto de desobediencia, el último intento de dar sentido a esta masacre. Quería morir como romano, por su arma, cerrando el círculo sangriento. El golpe del verdugo fue más misericordioso que el golpe de la historia. La cabeza de Querea rodó por la arena, y junto con ella cayó al polvo la última esperanza del regreso de la República. Los romanos miraban esto y entendían. Nada cambió. Simplemente un señor reemplazó a otro. El sádico loco se fue. Llegó el burócrata cauteloso. Pero la esencia del sistema siguió siendo la misma. El poder no es un contrato social. El poder es violencia elevada al rango de ley. Así concluyó este sangriento episodio de enero. ¿Qué dejó tras de sí? Arrancó todas las máscaras. Mostró que el emperador no es un dios ni un elegido del destino, sino simplemente un trozo mortal de carne que se puede atravesar con hierro. Pero también mostró que el sistema del imperio es más fuerte que cualquier personalidad. Pueden matar al tirano, pero no pueden matar la tiranía si ya echó raíces en las cabezas de millones. El pueblo de Roma recibió su circo y sus dádivas. Los pretorianos recibieron sus 15.000 sestercios y la conciencia de que ellos son los verdaderos dueños del mundo. El Senado recibió el derecho a vivir y fingir que decide algo. ¿Y Claudio? Claudio recibió un imperio que devoraría a sus hijos durante 4 siglos más. Gobernó inteligente y largamente, pero la sombra de ese día en el criptopórtico siempre estuvo a sus espaldas. Sabía el precio de la lealtad, sabía cuánto cuesta la traición. El asesinato de Calígula no fue una liberación, fue una vacuna. El imperio enfermó de una forma aguda de fiebre y desarrolló inmunidad a la libertad. De ahora en adelante y para siempre, el destino del mundo no se decidía en el foro, sino en habitaciones cerradas, donde personas con espadas negociaban con personas con dinero. Miren los bustos de mármol de estas personas en los museos.
Se ven majestuosos y tranquilos, pero si escuchan con atención, oirán el eco de ese día. Gritos en el túnel, el crujido de los huesos de una niña, el tintineo de monedas de oro en el campamento y el susurro silencioso e insinuante del nuevo poder que les dice: quédate quieto, paga impuestos y nunca, oyes, nunca pienses que puedes cambiar algo. El tirano ha muerto, viva el emperador. El telón cae, pero en el escenario queda un charco de sangre que nadie se apresura a limpiar, porque sobre la sangre, como resultó, el trono se sostiene mucho más firme que sobre la ley. La historia de Roma dejó de ser la historia de los ciudadanos, se convirtió en la historia de la supervivencia. Y en esta nueva historia los héroes como Querea no eran necesarios. Solo eran necesarias las víctimas y los verdugos, y de ambos, en el futuro, hubo suficientes.